Ya, parece que ya estamos transmitiendo. A ver, chicos, ¿qué tal les fue con los ejercicios? ¿No hay alguna pregunta? ¿Paso nomás? ¿O hay algún inconveniente tal vez que hubo ahí? Profe, una pregunta yo. Sí. En el ejercicio 3, o sea, la negación del paréntesis, del primer paréntesis, ¿le afecta a todo o solo al resultado de P y Q? Ya, le afecta eso solo al resultado del paréntesis, ¿no? Porque si en este está afectando a todo el resultado, debería estar aquí, por ejemplo, digamos, un corchete que abarque a todo. Pero esa negación está solamente delante del paréntesis, por lo tanto, solo va a afectar, en este caso, solo a este de aquí. ¿Sí? Listo. Gracias. Ya. Bueno, vamos a hacer rapidito una revisión. A pasar a ver otras cosas. A ver. Vamos con el primero, para que de igual manera le revisen ustedes, ¿ya? A ver, el primero que tenemos acá me dice P condicional negación de R y Q condicional R y Q condicional, ¿ya? Entonces aquí tenemos para 8 valores de verdad, tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso. Ay, no, estoy mal. Para 8 valores sería en este caso 4 verdaderos para la primera proposición, ¿no? 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Sí? Listo. Si tengo una negación de R, que se hizo pequeño esto. Profe, está un falso de más. Ya. Perdón, gracias. Se me movió esto para acá. ¿Ya? Está hasta ahí. Bueno, la negación de R va a ser falso, verdadero, falso, verdadero y así hasta completar las 8 opciones, ¿no? El Q, 2 verdaderos, 2 verdaderos, 2 falsos, ¿ya? El R sería igual verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. La Q sería igual 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y la R me quedaría igual verdadero, falso, ¿no? Ya, listo. Bueno, como en este caso estamos teniendo para el orden de resolución, ¿sí? Tendríamos este de aquí y trabajaríamos con el de acá, ¿no? Como tienen conectores en este caso que son iguales, ¿sí? Necesitaríamos, como digo, mantener el desarrollo de izquierda a derecha, si son conectores iguales. Entonces ya tenemos acá. Tenemos un condicional. En el condicional buscábamos nosotros un verdadero y un falso. Está en esta de aquí, en mi tercera posibilidad o en mi tercera combinación. Y no hay más, ¿verdad? Verdadero y falso, que sea falso con el condicional. Profe, en la primera también. En la primera. Ah, sí, gracias. La primera también tenemos. Y de ahí sí, todo lo demás sería verdadero. ¿Ya? El otro también un condicional. Tenemos aquí. Tendríamos acá, ¿sí? Verdadero y falso para que sea falso y todo lo demás sería verdadero. ¿Ya? Listo. Resultado de mi paréntesis y de mi segundo paréntesis. Ahora trabajamos con una conjunción. En la conjunción buscamos verdaderos. Tenemos aquí, ¿ya? Verdadero y verdadero, que me queda verdadero. Tenemos en la de abajo también. Y las dos últimas, ¿sí? Y todo lo demás sería falso. Listo. Resultado de esos dos, trabajaría con la Q.
¿ya? Y nuevamente con una conjunción buscamos dos verdaderos. Todo ocurriría acá. ¿Sí? Y ninguna más. Me irán verificando así. Además sería falso. ¿Ya? ¿Sí les quedó eso, por favor? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, Profe. aquí, ¿sí? ¿Algo me decían? Bueno. ¿Ya? Entonces, ahora sí trabajamos el resultado con R y buscamos un verdadero y falso que no hay para que sea falso. Por lo tanto, todo va a ser verdadero. ¿Ya? Y ahí está la tautología, digamos. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros aquí una tautología. Y si hablamos de valor de verdad, la proposición es verdadera. ¿Ya? Listo. ¿Estamos? Profe, disculpe, yo le hice en un orden distinto, solo le cambié una cosa y igual me salió la respuesta verdadera. ¿Solo le cambié cuál? Digamos, yo resolví QR y de ahí hice la conjunción con Q y luego hice la conjunción con el otro valor. Con P condicional negación de... Ajá. Sí, como les mencionaba, yo les decía, ¿no? Como en este caso son conectores que son iguales, ¿sí? Déjenme verle acá. Como son conectores que son iguales, ¿sí? No importa en este caso cómo le resuelva. Puede ser que decidan resolver este con el de acá, este con este, o puede ser que decidan resolverle este de aquí con este de acá, ¿sí? No va a importar el orden. Va a salir, sí, un diferente, digamos en este caso, los valores de verdad obviamente, pero el resultado final va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el hecho de que estos dos conectores, estas dos conjunciones son las mismas. Pero ¿por qué en este caso mantenemos, digamos, el resolver de izquierda a derecha? Es más que todo por el orden, ¿sí? Por el orden de resolución. ¿Ya? Y a veces, en este caso, a veces sabe haber pregunta teórica que me dice si tienen conectores del mismo tipo, ¿cómo le resuelven? Entonces, es mejor mantener, resolverle de izquierda a derecha. Pero como justamente me mencionas, no va a cambiar la resolución, digamos, el resultado de la tabla final. Va a ser la misma. Listo. Gracias, profe. Pero eso es solo porque los conectores son del mismo tipo, ¿no? Pero es mejor ahí trabajar de izquierda a derecha, para que en este caso, digamos, no nos confundamos y ya tenemos un orden de resolución. ¿Sí? Listo. ¿Está claro, por favor? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Vamos profe. con la siguiente. A ver qué contingencia me dio. Listo. A ver, vamos con este otro de acá. A ver, voy a bajar este. A ver, vamos acá. Este de aquí.
De igual manera son 3. A ver, para que verifiquemos, me parece que esta sí. ¿Sí le salió contingencia? Sí. Ya veamos qué contingencia salió, ¿ya? ¿Ya? Ay, perdón, está al revés. Negación de PS. ¿Ya? Negación de P sería falso, falso, falso. Y verdaderos. ¿Ya? La Q me quedaría en este caso falso. A ver, la Q me quedaría 2 verdaderos, 2 falsos. Listo, mi R sería verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Ya? Mi P sería verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Mi R, verdadero, falso y verdadero, falso. Y mi Q, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, tengo 2 corchetes. De adentro hacia afuera iría este primer paréntesis con una disyunción. Buscamos 2 falsos, ¿no? Entonces, falso y falso me da falso. Y por acá también falso y falso me da falso. Y el resto es verdadero. ¿Ya? Esto de aquí trabaja con la negación de P para el resultado final, que están con una conjunción. En la conjunción buscamos verdaderos. Aquí tendríamos verdadero y verdadero, verdadero. Abajo también verdadero y verdadero, verdadero. 3 verdaderos me da, ¿sí? Justo 3 que están con verdadero. Todo lo demás me quedaría falso. ¿Ya? Listo, resultado de ese primer corchete. Tenemos POR. Entonces tendríamos aquí igual una disyunción. Buscamos falsos. Estaría aquí falso y falso. Acá también falso y falso. Y todo lo demás es verdadero. ¿Ya? Listo. Ya. Y ahora vamos con el otro. Cambio de color. Trabajaríamos este de aquí con este de acá. Con una conjunción. Buscamos verdaderos. Están aquí. Está aquí. No hay más, ¿verdad? Verdadero, verdadero. No hay más verdaderos. Todo lo demás es falso. ¿Ya? Y ahora trabajaríamos los dos con el bicondicional. Ya. Aunque está, bueno, aquí. Estas 2 columnas vamos a trabajar con el bicondicional, ¿ya? Voy a señalar porque les cambié de color. A ver, sería esta columna de aquí, que es el resultado, con esta columna de acá, que es el resultado, ¿sí? Del otro, ¿ya? Con el bicondicional. Ya, la primera. ¿Qué buscamos en el bicondicional nosotros? Chicos. Si ambos valores son Verdadero, verdadero o falso, falso. Eso, 2 verdaderos o falsos, o sea, mismos valores de verdad. Veamos si existe tercera y cuarta, si existe verdadero, verdadero. De la otra también verdadero. Y en la última también verdadero, ¿sí? Y todo lo demás sería falso, ¿ya? Me queda así la contingencia. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Y a esta de acá que estaba simpática, que justamente esta sí se confundieron un poco más. ¿Ya? Listo, ¿qué está pasando acá? Hay que tomar en cuenta, como les mencionaba, como que tienen reducción de signos, o de, mejor dicho, de agrupación. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá nosotros? Son solamente los valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
Acá sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Listo. Como nos damos cuenta de adentro hacia afuera, aquí tendríamos la solución, la primera solución con el condicional. Buscamos un verdadero, falso. Está aquí y todo lo demás verdadero. Y para ya tener el resultado total de este término, está negando, es decir, está negando a esta expresión. Entonces, la negación de eso sería falso, verdadero, falso y falso. Y este es el resultado del lado de ahí, de todo el término que tenemos, de toda esa proposición. ¿Sí? Acá en este otro de aquí tendríamos nosotros la conjunción, buscamos dos verdaderos que está acá y me da falso todo lo demás. Listo, y ese es el resultado de este otro paréntesis. Los dos con un bicondicional, ya me quedaría en este caso falso y falso, verdadero, y no hay más que sean iguales. Ah, no, acá abajo también. Falso y falso que es verdadero, ¿sí? Y todo lo demás es falso. Este es el resultado de la tabla de verdad que tenemos acá. ¿Sí está claro? Sí. Listo. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Ya? Esta es una contingencia. ¿Ya? Esta es una contingencia. Pero si observamos nosotros la configuración de esa contingencia, ¿a qué valor está siendo igual? ¿A cuál de las proposiciones con las cuales estábamos trabajando? ¿A Q? A Q, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa la configuración que nosotros tenemos de mi P y de mi Q de manera. Tenemos acá verdadero, verdadero, falso, falso y la Q es verdadero, falso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Es una contingencia, pero miren que justo esta contingencia tiene la misma configuración de valores de verdad que Q, ¿sí? Entonces, podríamos determinar nosotros que si simplificamos a esta expresión, ¿sí? Si le simplificamos, esto equivale a Q. ¿Estamos? Es decir, si simplificamos de otra forma, ya porque ya vamos a ver leyes lógicas, sí que es otra forma de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, si le simplificamos de otra manera, vamos a nosotros llegar a que su forma simplificada de esta expresión, de esta proposición compuesta va a ser Q. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Ya. Entonces ya tenemos eso y finalmente tenemos acá la equivalencia. ¿Ya? En esta equivalencia solamente teníamos que probar nosotros o para que sea equivalente debe salir los mismos valores de verdad. Ya. Rapidito estoy aquí. Listo. Entonces simplemente para demostrar equivalencia debe salir el mismo valor de verdad. Esa negación estaba. Está con un paréntesis. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Listo. Entonces tenemos aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y dos verdaderos, dos falsos. Falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Vamos de adentro hacia afuera. Primero iría este de aquí. Disyunción, busco dos falsos para que sea falso y todo lo demás es verdadero. Trabajamos esto con la conjunción negativa y necesitamos para la conjunción negativa dos falsos para que sea verdadero. Entonces, falso y falso. Esto es verdadero y todo lo demás es falso. Resultado. ¿Ya? Un condicional. Buscamos en el condicional nosotros
verdadero y falso, que está ocurriendo aquí al final, ¿no? Verdadero y falso me da falso y todo lo demás verdadero, ¿ya? Pero el resultado adelante está, es la negación de todo eso. Es decir, falso, falso, falso y verdadero. Y está comprobada la equivalencia, ¿ya? Y eso tendríamos, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a ir, eso. Ahora vamos a ir nosotros con un poco más, digamos, de aplicaciones de esta parte. Vamos acá. Ya. Listo. ¿Ya? A ver. Vamos con esta de acá. Ya. Listo. Bajemos. Y ahora sí vamos con esto de acá. A ver, antes de esto vamos a hacer esto primero. Ya. Esta de aquí vamos a ver. Sean P, Q y R proposiciones, ¿ya? Supongamos que P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera. Determina el valor de verdad de la siguiente proposición. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahí? ¿Qué opinan? Que los valores de verdad de cada letra son la correspondiente, o sea, P todas son verdaderas, en Q todas son falsas y en R también todas son verdaderas. Ya, listo. Estamos por ahí. Ya, me está dando valores de verdad. Me dice que P es verdadera, que Q es falsa y que mi R es verdadera. Ya, listo. Es necesario hacer tabla de verdad. No, porque todos los valores van a ser iguales. Ya, no es necesario hacer tabla de verdad, ¿ya? Recordemos que nosotros, como les mencionaba, la tabla de verdad se hace cuando nosotros desconocemos los valores de verdad de las proposiciones, ¿sí? Entonces, como desconocemos valores de verdad de las proposiciones, la tabla, ¿qué es lo que hace? La tabla cubre todas las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces la tabla de verdad la hacemos por el hecho de que desconocemos los valores de verdad de las proposiciones. Pero como aquí ya me está dando valor de verdad, no es necesario hacer tabla de verdad. Solamente vamos a trabajar con los valores de verdad de las proposiciones. ¿Sí? Entonces, aquí reemplazamos, digamos, en la expresión que tenemos aquí, sería mi P es verdadera, negación de Q, que sería verdadero, mi Q que es falso y mi R que es verdadero, ¿ya? Y lo único que vamos a hacer es simplemente trabajar. Entonces, estamos con un verdadero, disyunción verdadero. ¿Qué me quedará? ¿Verdadero, disyunción verdadero? Falso. ¿Verdad? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Recuerden que en la disyunción la única posibilidad para que sea, o mejor dicho, la Es falso. que tenemos es que sean dos falsos para que sea falso. El resto es verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero. Listo. Ahora tenemos falso, conjunción verdadero. ¿Qué me quedará? Falso. Sí. Sí, me queda falso, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí falso esto de aquí, porque como es conjunción, solamente dos verdaderos son verdaderos, el resto es falso. Y finalmente tenemos verdadero bicondicional falso. Falso. ¿Ya? Entonces me da falso. Listo. Este es el valor de verdad de la proposición. ¿Ya? Listo. Entonces dice, determina el valor de verdad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? La proposición es falsa, con los valores de verdad que me dieron. ¿Ya? Entonces recuerden, no es necesario hacer tabla de verdad
porque conozco los valores de verdad de las proposiciones. ¿Sí? ¿Está claro, por favor, eso? Sí. Sí. Ya, ahora vamos por acá. Listo, justo el que les estaba yendo a poner aquí. ¿Ya? Listo, acá me dice, sin usar tablas de verdad, demuestre que la siguiente proposición es una tautología. En este caso me dice, demuestre que es una tautología. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a la final esto me tiene que dar verdadero, pero me dice que no use tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Como me pide demostrar una tautología o puede pedirme demostrar una contradicción, significa que con cualquier valor de verdad que yo le dé a las proposiciones, me tiene que dar verdadero, ¿sí? Entonces, eso recuerden. Con cualquier valor de verdad que yo le dé a P y a Q, me debe dar verdadero y queda demostrada la tautología. En este caso, nosotros vamos a ser quienes definamos el valor de verdad, ¿sí? Nosotros vamos a suponer, ¿sí? Y no importa cuál sea el valor de verdad que yo dé, ¿ya? Sé que al final me tiene que dar verdadero porque me está diciendo que esto ya es una tautología. Entonces, digamos que mi P es falso y que mi Q es verdadero. Ya, yo supongo eso. Entonces, lo mismo. Como ya definí valores de verdad, no es necesario hacer tabla de verdad. Coloco los valores. Falso para P, verdadero para Q, falso para P y verdadero para Q. ¿Ya? Vamos con lo primero. Tendríamos nosotros falso, conjunción verdadero. ¿Qué me queda? Falso. Ya, aquí me queda falso. Ahora el bicondicional. Falso, bicondicional verdadero, me queda. Falso. Falso. Y finalmente, falso condicional falso, Verdad. me queda verdadero. ¿Listo? Comprobada la tautología. ¿Sí? Ahora, puede ser que yo no quise dar esos valores. O sea, como digo, esto ya depende de nosotros. Ya, yo doy el valor de verdad. Digamos que este es verdadero. Y vamos ahí, sí. Digamos que este es verdadero y mi Q es verdadero. O bueno, voy a poner los falsos. ¿Ya? Entonces digamos que este es falso y este es falso. ¿Ya? Yo supongo eso. Ya hice otra suposición. Entonces tengo P y Q. Condicional P, bicondicional Q. ¿Ya? Entonces, colocando valores de verdad, tendría en este caso falso, falso, falso y falso. ¿Ya? Listo. Falso, 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 sí. Falso condicional, perdón, conjunción falso, me queda. Falso. Falso. Me queda falso. ¿Ya? La otra falso, falso, me queda. Verdad. Verdadero. ¿Sí? Y finalmente, falso condicional verdadero, me queda. Verdadero. ¿Ya? Listo. Y está comprobada la tautología. ¿Sí? Entonces, no es necesario dar, digamos, hacer la tabla de verdad completa, ¿no? Y si la realizan la tabla de verdad completa, simplemente me va a salir todo verdadero. ¿Ya? Entonces, si me pide demostrar eso, o me dice es una tautología, lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar, o mejor dicho, yo defino valores de verdad de las proposiciones y reemplazamos en la proposición que tenemos ahí, la proposición compuesta. ¿Sí? Sí. Listo. A ver. Ya, vamos acá una, esta de aquí. Ven copiándole hasta ahí. Buscar algo por acá, claro, relación.
Vamos acá. Vamos otro. ¿Puedo nomás bajarle? Sí. Listo. Solamente póngase aquí. Listo. A ver, vamos acá. Ay, no. Es este. Estamos. Ya. A ver, tenemos esta de acá. Dice, si P es falsa, Q verdadera y la proposición compuesta es verdadera, determina el valor de verdad de la proposición R. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo acá. Entonces vamos a tomar la información. Mi P es falsa. La Q es verdadera. ¿Ya? Y sé que toda esta proposición P y Q, bicondicional, Q y negación de R, ¿ya? Sé que todo esto es verdadero, ¿ya? ¿Qué me dice? Con la información que nosotros tenemos ahí, sí es prácticamente como que me falta una variable nomás, ¿no? Entonces, con la información que tenemos ahí, determine el valor de verdad de la proposición R, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a empezar colocando la información que me dieron. ¿Ya? ¿Qué información me dieron? Vamos a tener aquí. Que toda esta expresión va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Qué más? Me dicen que P es falso. ¿Ya? Que Q es verdadero. Y puedo acá también reemplazar, poner mi valor de Q. ¿Sí? Listo. Yo sé que el verdadero que me salió de la proposición completa nace de aquí, de este con este, de trabajarle los dos, ¿ya? Entonces ya puedo sacar el valor de verdad de mi primer paréntesis. ¿Cuánto será el valor de verdad de ese paréntesis que tenemos ahí? Falso. Falso, ¿no es cierto? Falso, conjunción verdadero, me queda falso. Listo. Y ahora, para que con el otro corchete mi resultado sea verdadero, tomando en cuenta que tenemos un bicondicional, ¿cuál debería ser el resultado del corchete? Puede ser o verdadero, verdadero o falso, falso. Falso. Falso, o sea, falso. Falso. ¿Ya? Sería Falso. falso. ¿Por qué? Porque ya conozco que el valor de verdad de ese lado es falso. Por lo tanto, acá no tiene otra opción más que ser falsa. ¿Sí? Porque si me da verdadero, ahí ya no, ya el resultado de la proposición completa no va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, falso y falso. ¿Ya? Ahora sí, ya conocemos que el resultado del corchete tiene que ser falso. Y tenemos un verdadero con una conjunción. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser el valor de verdad de aquí? Falso. Falso. Es necesario que sea falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito que con la conjunción trabaje y mi resultado sea falso. Si es verdadero eso, ya no me daría falso. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos entonces que la negación de R va a ser falso, por lo tanto, el valor de R, ¿cuánto va a ser? Verdad. ¿Ya? Y mire, ya tenemos valor de verdad de R. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. ¿Está claro, por favor, esa parte? Sí. Sí. Ya. Listo. Entonces, miren, ya sabemos nosotros que si yo conozco valor de verdad de proposiciones, no es necesario que nosotros trabajemos con una tabla de verdad, ¿sí? Simplemente colocamos los valores de verdad de esas proposiciones y vamos sacando los resultados, ¿ya? Este de aquí es un ejercicio tipo regresión, ¿ya? Entonces,
¿Qué nos toca ir viendo ahí? Como vamos viendo, necesito ir recordando las características que tienen los conectores. ¿Sí? Listo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ya, listo. Por acá sí pasa el gas, pero cada rato. Listo, entonces esto ya les voy a mandar de ver algunos ejercicios ya para que le realicen. ¿Alguna pregunta tal vez de estos ejercicios que hicimos? No. Ya, listo. Entonces ya tenemos ahí. Ahora vamos a trabajar con la otra forma de resolución de las proposiciones. Vamos a ver la parte de leyes lógicas. Listo. Vamos acá. Déjenme copiarle la tablita ahí. Les voy a enviar una tablita. ¿Dónde estaba? Una tabla de leyes, ¿ya? Aquí está. Déjenme ver dónde está aquí. Aparece por mi foto. A ver. Vamos acá. Ya. Entonces lo tenemos yo por este. Ya, a ver. Entonces vamos a ver la parte de leyes lógicas. Ya. Listo. Entonces vamos para acá. Vamos a ver aquí. Leyes lógicas o proposicionales también lo saben decir, ¿no? O leyes del álgebra proposicional. ¿Ya? Listo. ¿Ya? A ver, vamos a tener esta tablita y ya les voy a enviar. No sé qué pasa, la tablet está sin internet. Ya les envío, ya apenas conecte su día. Ya, para que le tengamos. Ya, vamos a ir viendo. Primero, antes de que nosotros empecemos directamente con ejercicios, lo que vamos a ir haciendo es ver qué características tienen las leyes, ¿sí? Porque
De igual manera, si sabemos qué características tienen, nosotros vamos a poder visualizar qué tipo de ley voy a poder aplicar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera ley que tenemos acá. Si desean pueden irle anotando ahí en su cuaderno. Vamos acá. Aquí tenemos la ley que se le conoce como involución. ¿Qué me dice la ley de involución? Miren, simplemente me dice que si yo tengo la negación de una proposición, ¿qué me va a quedar? La proposición, ¿sí? Recuerden ustedes que estas P y las Q que aparecen aquí son en forma generalizada, ¿sí? Entonces, solamente son en forma general. No significa que siempre van a aparecer de esa manera, sino representan a proposiciones en forma general. Entonces, por ejemplo, si tengo negación de la negación de una proposición, ¿qué me dice? Me queda la proposición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo negación de la negación de, digamos, esto de aquí, ¿puedo o no puedo hacer involución ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? Miren, tengo negación de la negación de una proposición, ¿sí? No importa si esta proposición es una compuesta, porque esta es una proposición compuesta, ¿sí? A la final yo puedo aplicar la ley de involución ahí. Entonces, si tengo negación de la negación, ¿cuál va a ser el resultado? La proposición. ¿Sí? Eso es lo que me va a quedar. Entonces, eso me dice la ley de involución. ¿Ya? Entonces, prácticamente le recordamos como un menos por menos me queda más. ¿Ya? Digamos, para tener como referencia. ¿Ya? Listo. Ahora, la otra ley, la ley de idempotencia, tiene la característica que me dice, ¿ya? La ley de idempotencia trabaja solamente conjunción y solamente con la disyunción, solo con las dos, ¿sí? Solo con esas dos puedo trabajar idempotencia. ¿Y qué me dice idempotencia? Si tenemos las mismas proposiciones, ¿sí? La misma proposición conectada por una conjunción o por una disyunción, ¿qué me va a quedar? La proposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, P condicional Q y P condicional Q, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Tengo o no tengo ahí ley de idempotencia? Sí, Sí, podría ver con Entonces, sí es una ley de idempotencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo misma proposición conectada, en este caso, por una disyunción. Entonces, mi resultado va a ser un P condicional Q. ¿Ya? Listo. Entonces, recuerden, eso digo, siempre quiero que tengan en cuenta que no va a aparecer solo mi P, no va a aparecer solo mi Q, sino esas están representando a proposiciones en forma general. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, digamos esto, negación de P y Q, pongamos aquí, voy a poner acá, negación de P o Q, y tengo también acá negación de P o Q. Listo. ¿Puedo o no puedo aplicar ahí idempotencia? ay, no. Esta de aquí, porque ¿es igual o no es igual a la proposición de aquí? es igual. Son iguales, ¿no es cierto? Son proposiciones que están siendo iguales y están conectadas en este caso por una conjunción. Entonces esto, recuerden, es como que tengo aquí mi P y acá también tengo mi P porque son la misma proposición. Entonces un P y P, ¿qué es lo que me queda como resultado? P o Q, ¿sí? Entonces, miren, no importa si está negado, es una proposición y son iguales las dos. Entonces, puedo aplicar ley de idempotencia, ¿sí? ¿Estamos claros, por favor, en esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces, ya, la ley de idempotencia trabaja con conjunción y disyunción. Y si las proposiciones son iguales, me queda solo la proposición, ¿ya? Vamos ahora con una ley de complemento.
¿Ya? Listo. Nuevamente, la ley de complemento solamente trabaja con conjunción y disyunción, ¿sí? Solo con las dos. Y miren, nosotros vamos a reconocer rápidamente una ley de complemento por el hecho de que tengo una proposición con la negación de esa proposición, ¿sí? Es decir, tengo su proposición y una negación, ¿ya? Y los únicos posibles resultados de la ley de complemento o es que me dé falso o es que me dé verdadero, ¿ya? Esos son los dos únicos resultados que tengo en la ley de complemento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver, si yo veo que tengo una proposición y que tengo la negación de esa misma proposición, entonces enseguida se nos viene a la mente, eso es una ley de complemento, ¿sí? Entonces ya tenemos, si se conectan con una conjunción, me va a dar falso. Si se conectan estas proposiciones con una disyunción, verdadero, ¿ya? Entonces los resultados de una ley de complemento o es verdadero o es falso. No hay más resultados para eso, ¿ya? Por ejemplo, digamos, tengo por aquí, voy a ponerle así. P, ¿sí? Vamos a tener un P y Q, voy a ponerle, o la negación de P y Q, ¿ya? ¿Tengo o no tengo una ley de complemento aquí? Sí, sí tiene. Sí hay una ley de complemento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, yo tengo aquí a mi P, ¿ya? Yo tengo ahí a mi P y acá estoy teniendo la negación de P, ¿sí? La negación de la proposición, ¿sí? Entonces tengo una ley de complemento, ¿sí? Entonces vemos, si nosotros ya vemos una proposición y la negación de esa proposición, enseguida vamos a ver la ley de complemento. Por lo tanto, denme viendo qué resultado me va a dar ahí. ¿Ya? El resultado de eso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque las dos proposiciones están conectadas por una disyunción. Entonces esto va a ser verdadero. ¿Listo? Y ahí le tenemos a... ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Le hice una pregunta. ¿Qué pasa si es que la negación está dentro del paréntesis? Si la negación está dentro del paréntesis, ya no sería Ahí ni... supuestamente se conectó. Ya entiendo. Ya, ahí está. Listo. A ver, si estuviera la negación, por ejemplo, si estuviera esto, P y Q, o supongamos negación de P y Q, vienen a ser nosotros, en este caso, ley de complemento esto. Ya son proposiciones diferentes las dos. ¿Sí? Yo no puedo decir en este caso, esta sería mi P y esta de acá ya no es negación de P. ¿Ya? Porque ya esta proposición es distinta a la que yo estoy teniendo acá. ¿Sí? Entonces hay que reconocer muy bien, ¿sí? Como les digo, mi P viene a ser esto y acá tengo la misma P que está negándose adelante. Entonces sí, ahí sí tengo una ley de complemento, pero acá no, acá ya tendríamos que ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Porque ya son proposiciones que son diferentes. Esta de acá difiere, es distinta a esta otra proposición de acá, solamente porque ya tiene una negación de P, que ya es diferente. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos que ver qué tengo que hacer con esa expresión. ¿Ya? Pero no entra, no está dentro de la ley de complemento. ¿Estamos? Sí, les gracias. ¿Ya? Listo. Entonces recuerden, por acá esto puse para involución. Ya, para que más que todo que ya extrapolemos y veamos que no solamente van a aparecerme, no solamente van a aparecer, digamos en este caso, solo las P y las Q solitas. Teníamos indepotencia y acá estábamos trabajando con complemento. ¿Ya? Listo. Esta de acá no cumple la ley de complemento.
¿Ya? Entonces ya tenemos ley de complemento, tenemos las leyes de identidad, ¿sí? Esta ley de identidad, como digo, trabajamos. Ahora miren, la ley de identidad trabaja solamente con ¿quién? Nuevamente, disyunción y conjunción, y miren, trabaja solamente con verdaderos y falsos. ¿Sí? Y solo hay dos posibilidades, o me queda la proposición o me queda verdadero o falso. ¿Sí? Dependiendo de la ley de identidad. Esto sí necesitamos prácticamente, esta parte sí se necesita, digamos, memorizar. ¿Ya? Listo. Y esas leyes que nosotros estamos viendo nacen de la parte de trabajar con tabla de verdad. Si es que vemos nosotros estas leyes se comprueban con tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, la de complemento. ¿Puedo borrarle? Sí. Ya. Por ejemplo, probemos la primera ley de complemento que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Qué me dice la primera ley? P y negación de P me debe quedar falso. Ya. Pregunta, ahí está. Tabla de verdad. ¿De cuántos valores de verdad? ¿Con cuántos? Dos nada más, ¿cierto? Porque estamos trabajando con una sola proposición, ¿ya? Entonces, como es dos valores de verdad, esta es verdadera, es falsa, y la otra negación de P, falso, verdadero, ¿sí? Entonces, están conectadas por una conjunción. ¿Qué me dice la conjunción? Dos verdaderos es verdadero, ¿no es cierto? No hay para que sea verdadero. ¿Qué me queda? Falso. Y aquí está por qué en el complemento es falso, ¿sí? Comprobado con tabla de verdad. Lo mismo con el otro. P o negación de P. ¿Qué me va a quedar aquí? Igual verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Qué buscamos en este caso con la disyunción? Dos falsos que sean falsos. No hay. Por lo tanto, ¿qué me queda? Verdadero. ¿Ya? Por eso es que el resultado de esas leyes de complemento, la una es falso, porque el resultado de la tabla de verdad es falso, y la otra es verdadero, porque el resultado de la tabla de verdad es verdadero. ¿Sí? Listo. Y así podemos en este caso comprobar identidad, si queremos trabajar. ¿Ya? Listo. Las leyes de identidad, como les mencionaba, es así. Sabemos que trabajan, ya sabemos, la identidad trabaja con proposición, conjunción o disyunción y verdaderos y falsos. ¿Ya? Esta sí nos toca estas leyes de identidad. ¿Ya? Me dicen la primera, P, conjunción verdadero, me queda la proposición. P, conjunción falso, me queda falso. P, disyunción verdadero, me queda verdadero. Y P, disyunción falso, me queda P, la proposición. ¿Sí? Esta sí tenemos que memorizar. Entonces, entre las que hay que memorizar solamente es esta, digamos la de complemento también, ¿sí? Ya las otras de involución y de potencia ya les conocemos, ¿ya? Involución, negación, negación, y de potencia mismas proposiciones conectadas por un i o por un o, me queda la proposición, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta que haya? No. No. Ya, listo. Vamos con estas otras que ya son leyes conocidas. ¿Ya? La conmutativa ya conocemos que es una ley conmutativa. ¿Sí? Sea para números, en este caso, ¿qué me dice? Ley conmutativa. El orden de los factores o el orden de los términos no altera el resultado. ¿Sí? Aquí es lo mismo. El orden de las proposiciones no altera el resultado. ¿Sí? Como ven la primera de aquí. P y Q puede ser lo mismo que Q y P, ¿sí? No hay diferencia, es lo mismo, no va a alterar el resultado. ¿Con quién nomás trabaja una conmutativa? Con la conjunción, con la disyunción exclusiva y con el bicondicional, ¿sí? Entonces,
puedo hacer conmutativa con cualquiera de ellas. Cambio el orden de mis proposiciones y no va a alterar el resultado. ¿Ya? La asociativa, también ya una, digamos, una ley conocida también, o que se ha visto en números también, que me dice la asociativa. El orden en el cual agrupe a mis proposiciones no va a alterar, ¿sí? Por eso es que miren, si yo tengo aquí agrupado P y Q, es decir, tengo PQR y agrupo PQ, es lo mismo que agrupar los dos últimos, QR, y puedo agrupar de la manera que yo desee a mi beneficio, ¿sí? Pero recuerden que para hacer una ley asociativa nosotros necesitamos que los conectores sean iguales, ¿sí? Si tenemos en este caso conjunciones, pues los conectores tienen que ser conjunciones, disyunciones. La asociativa también trabaja en este caso con la disyunción exclusiva y con el bicondicional, ¿sí? Ya, entonces, para yo hacer una asociativa, para agrupar de acuerdo a mi beneficio o en el orden que yo desee, necesito que los conectores sean iguales, ¿sí? Entonces, eso tenemos en asociativa. Listo. ¿Ya? Esas dos leyes ya les conocemos ya desde antes. La distributiva. Hacer distributiva nosotros aquí. ¿Ya? ¿Qué me dice la distributiva? Para yo hacer distributiva, ¿ya? Listo. La condición para ser distributiva es que tengamos conectores diferentes, primerito, ¿ya? Esa es la condición. Entonces, ¿cómo está ocurriendo aquí? Tengo una conjunción y acá tengo una disyunción, ¿ya? Entonces, conectores diferentes, necesito tener conectores diferentes, ¿ya? ¿Y qué es lo único que va a hacer la distributiva? Como dice su palabra, distribuir. ¿A quién vamos a distribuir? A esta de aquí. Voy a cambiar aquí de color. Vamos a distribuirle a esto, ¿sí? Vamos a distribuirle a esto. ¿Con quién nomás vamos a distribuir nosotros? Con la Q y con la R, ¿ya? Listo. Entonces distribuyamos. Entonces, ¿qué me va a quedar? P, I, ¿con quién distribuyo? Con Q. Este conector queda en la mitad, ¿sí? ¿Y quién estoy distribuyendo? PI con R, ¿sí? Entonces, miren, no es otra cosa más que hacer eso con la distributiva. Si tenemos de la otra forma, P, O, Q y R. ¿Cumple para ser distributiva? Sí, son conectores diferentes. ¿Quién va a distribuirse? Este de aquí, ¿ya? Distribuimos nosotros, ¿qué me va a quedar aquí? PO con Q y PO con R, ¿ya? Y está aplicada la distributiva. ¿Estamos, por favor? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, recuerden cuál es la característica para yo poder hacer distributiva, que hayan conectores diferentes, ¿ya? Acá también vemos que estamos teniendo una distributiva con una disyunción exclusiva, también se puede hacer eso, ¿ya? Entonces, pero principalmente, bueno, la distributiva le vemos nosotros con el conjunción y con la disyunción, ¿sí? Entonces, simplemente ya vimos cómo se distribuye. ¿Ya? Ahora de la distributiva ya vamos a ver Morgan. Vamos a ver la de absorción. Tiene una correlación con la de absorción. ¿Sí? ¿Qué característica estamos teniendo para absorción? Para poder realizar esta ley de acá. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la primera que tengo ahí. ¿Ya? De igual manera, si nosotros vemos que tenemos conectores diferentes, sabemos que podemos hacer distributivo, ¿sí?
por los conectores diferentes. Pero ¿qué característica está teniendo en este caso esta expresión, esta proposición que tenemos nosotros? Que una proposición que está afuera es igual a una proposición que está dentro, igualita, tal cual. Entonces, ¿qué me dice ahí? Si cumple con eso, si cumple que los conectores son diferentes y que la proposición que está afuera es igual a la proposición que está dentro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Absorbe. Solamente me queda la proposición. ¿Ya? Mi resultado va a ser P. ¿Sí? Algo similar a la distributiva con una pequeña diferenciación, que hay proposiciones que están iguales. Y lo mismo con el otro. ¿Ya? Lo mismo con el otro. Conectores diferentes que me llevan a tener la posibilidad de hacer una distributiva, ¿sí? Conectores diferentes y hay una proposición que es igual. ¿Sí? Listo. Esa proposición que es igual, ¿qué pasa? Como cumple, simplemente ¿qué me queda? La proposición que se está repitiendo. Y todo lo demás se fue. ¿Sí? Esa tiene la propiedad de absorción. Entonces, recordemos eso. ¿Estamos? ¿Claro eso? Sí. ¿Ya? Y hay otra absorción que se conoce como absorción parcial. Sí, es bueno que conozcamos estas porque nos ayudan a nosotros a reducir pasos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, me dice, tengo una proposición y la negación de esa proposición dentro, ¿ya? Algo similar a la proposición, a la absorción de arriba, ¿sí? Conectores diferentes, pero hay algo que está diferenciando. La proposición que yo tengo afuera, ¿sí? La proposición que yo tengo afuera, dentro no tengo la misma proposición. Estoy teniendo la negación de esa proposición. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ¿qué pasa? Aquí yo no puedo decir solamente me va a quedar P o solamente me va a quedar negación de P. No. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como cumple esta característica que la proposición que está afuera con la de adentro están negándose, ¿sí? ¿Qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar lo de afuera, ¿sí? PI con la proposición que no estaba negándose. Con Q. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar por acá con el otro conector, negación de P, Q. Misma cuestión. Conectores diferentes y cumple la característica que la proposición que está afuera hay una negación de ella adentro. ¿Sí? Listo. ¿Qué me va a quedar como resultado? PO y con Q. ¿Sí? Que de ahí nacen esas leyes de absorción. Ahora pregunta, ¿qué me queda si yo tengo esto? Negación de P. Eso, nos va a quedar negación de P, ¿no es cierto? ¿Por qué? Conectores diferentes, ¿sí? Conectores distintos y tengo la misma proposición que está afuera, está adentro del paréntesis. No importa si está primero o segundo. ¿Por qué? Porque a la final esta conjunción y esta disyunción tienen propiedad conmutativa, ¿ya? El orden de los factores no altera el resultado. Entonces, como tiene aquí y tengo igualita, mi resultado ¿qué es? Negación de P. Es una absorción, bueno, que se le conoce como absorción total. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro, por favor, eso? Obviamente no vamos nosotros directamente, digamos, recordar, ¿ya? Lo que, como digo, lo que necesito es que veamos qué características tienen. ¿Para qué? Para que podamos verle, decir, a ver, aquí puede ser que pueda, vamos a mi tablita y vemos si puedo o no puedo. ¿Sí? Entonces eso quiero que vayamos teniendo en cuenta. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Para la ley de absorción solo funciona con conjunción y disyunción o también se puede hacer con otros conectores? Solo conjunción y disyunción.
¿Sí? ¿Cuál están las leyes ahí? Listo. Entonces, recuerden, o sea, ¿cómo está la ley? No puedo trabajar con otros conectores ahí. Listo. Y finalmente acá tenemos la ley de Morgan. ¿Ya? Morgan es como una negación que esté ingresando dentro de mi paréntesis. ¿Y qué pasa? ¿Ya? Morgan dice, ingresa una negación. ¿Qué pasa? Niega las proposiciones y también el conector cambia. ¿Sí? Si aquí estuvo una conjunción, cambió a una disyunción. ¿Sí? Morgan cambia todo. Cambia los valores de verdad de las proposiciones y cambia también conectores. ¿Sí? Acá también el otro que tenemos, ingresa Morgan, cambia valores de verdad de las proposiciones y acá hubo una disyunción, se convierte en una conjunción. ¿Estamos, por favor? Entonces, nada más que Morgan es como que tengan un negativo, ingresa dentro de mi paréntesis y cambia todo. Cambia valores de verdad y cambia, en este caso, cambia valores de verdad y cambia conectores lógicos. ¿Sí? Como se dan cuenta, Morgan, ¿para quién está hecho? Nuevamente, para una conjunción y una disyunción. ¿Sí? No puedo hacer Morgan, no puedo ingresar, si es que estuviera por acá, digamos, un P condicional Q, no puedo hacer Morgan, ¿ya? Morgan solamente trabaja con conjunción y disyunción. Tendría que primero trabajar el condicional, dejar en función de disyunción y ahí sí aplicar Morgan. ¿Sí? Listo. Entonces eso es Morgan. Y acá tenemos otras leyes, ya que este es otro puntito con asterisco porque esto vamos a necesitar aprender. ¿Ya? Tenemos otras leyes. Tenemos para convertir un condicional en función de conjunción y disyunción, para convertir igual una conjunción negativa en función de la, en este caso, de la conjunción. Tenemos aquí dos, digamos, para el bicondicional. En este caso, como les he mencionado, solamente depende de cuál se memoricen mejor, ¿no? ¿Sí? Puede ser que sea la primera, que quede en función de condicionales, o la segunda de acá, que tenemos que queda directamente ya en función de conjunciones y disyunciones. ¿Sí? Listo. Y tenemos para también transformarle, en este caso, a una disyunción exclusiva a conjunción y disyunción. ¿Ya? Y bueno, acá también hay una de condicional. Si es que desean, pueden utilizar eso. Como yo sé decir, en este caso, es bueno que se aprendan una sola. Ahora, si desean trabajar con las otras, también. No hay problema. Porque va a haber una serie de leyes. Entonces, memorizarnos todas no se va a poder, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tener ahí, esta sería mi tabla de leyes lógicas. Listo. Las que puse aquí justamente son las prácticamente las que, digamos, nos tocaría memorizarnos, ¿ya? Las demás ya sabemos qué características cumplen en este caso, más o menos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta que haya ahí? ¿Dudas tal vez? No. Ya, listo. Como digo, nos demoramos un poquito en verle aquí a las leyes para poderles conocer y ahí sí después poder trabajarles. Vamos a ir viendo ejercicios con leyes lógicas, ¿ya? Listo. No sé si ya les llegó la tabla. Sí, sí. Ya, entonces ahí la tenemos. Dame un ratito, por favor, ¿ya? Dame copiándolos de aquí.
hacer. Listo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Listo. Ahí la tienen a la mano si es que pueden, o para despuésito le imprimen, ¿ya? Para que le tengamos a la mano a esta tabla de aquí, ¿ya? A ver, entonces vamos acá. ¿Ya? Digamos, en este caso me pide reducir, ¿ya? Utilizando leyes lógicas, simplifique. ¿Ya? Para ver qué es. Digamos que tengo esto. De P y P o Q. ¿Ya? Condicional Q. Ya, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, el parámetro de resolución es el mismo que teníamos nosotros con las tablas de verdad, ¿sí? Y trabajando de adentro hacia afuera, ¿sí? Trabajar de adentro hacia afuera y si aparecen otros conectores, nosotros vamos a procurar dejarle en función de conjunción y disyunción. ¿Por qué creen que nosotros buscaríamos dejarle en función de conjunción y disyunción? Si tenemos un condicional, un bicondicional, una disyunción exclusiva y todo lo demás, ¿por qué buscaríamos nosotros dejarle en función de conjunciones y disyunciones? ¿Qué opinan? Para aplicar las leyes lógicas. Ya, para las leyes, porque nos damos cuenta, en este caso, la mayoría de leyes lógicas, o mejor dicho, todas, no la mayoría, todas las leyes lógicas están trabajando ¿con quién? Con la conjunción y con la disyunción, ¿sí? Entonces, por eso nosotros procuramos que si están en otros conectores, buscamos dejarle en conjunción y en disyunción. Entonces, vamos, empezando, como decía, trabajar de adentro hacia afuera, lo que significa que buscamos primero verle por acá. ¿Podríamos hacer algún tipo de ley con estos dos? No, porque ya son proposiciones que están diferentes, ya está una, digamos, una expresión simplificada, ¿ya? Ahora veamos aquí dentro de este corchete, observemos dentro de este corchete. ¿Qué ley podría aplicar ahí? Absorción. Absorción. Eso, puedo aplicar una ley de absorción, ¿sí? ¿Ya? Entonces puedo aplicar una ley de absorción, ¿ya? Una absorción parcial. ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Sí? Miren, tengo conectores diferentes, ¿sí? Y hay la característica de que tengo una proposición que está afuera y una proposición de adentro que están negándose, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que me quedaba? P y Q. Sale Q. Eso, tomo lo de afuera, eso, ¿sí? Y si no nos acordamos, pues vamos nosotros a la tablita, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda lo de afuera. Me queda lo de afuera. ¿Con quién? Con Q. Con Q. Ya, me queda lo de afuera con Q. Listo. ¿Sí está claro, por favor, o repito eso? Profe, no hay cómo cambiarle el P por Q porque está en negación. A ver, ¿cómo? El primer P, como es con negación, entonces cambiaría, ¿no es cierto? Cambiaría a Q. Y luego le podríamos hacer que todo vale Q. Ah, ya, no podríamos hacer. Miren, si nosotros estamos cambiando, sí, o sea, aquí no puedo yo trabajar nada, no puedo hacer nada porque ya está una expresión simplificada, ¿ya? Y está trabajando con dos proposiciones que son diferentes.
Entonces ya está una expresión simplificada. No puedo yo aumentar nada. Sí, eso recuerden, yo no puedo aumentar absolutamente nada, porque al momento que yo esté aumentando, digamos, que quieran aumentar una negación, ustedes ya están modificándole a la expresión. Son como expresiones normales, expresiones matemáticas. Yo no puedo aumentar nada sin complementar, porque si yo aumento ya cambio la expresión. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Aquí tampoco yo no pude aplicar asociativa, ¿ya? Porque miren, tal vez me vayan a decir, pero ya, puedo agrupar estos dos de aquí. No hay cómo agrupar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen conectores diferentes. Y para yo hacer una asociativa necesito que sean conectores iguales, ¿sí? Otra pregunta. Si es que en este caso, digamos, ignoraba la ley de absorción, ¿qué podíamos aplicar ahí? Supongamos que no le vi a la ley de absorción. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Distributiva. Eso, se puede hacer una distributiva. Y luego ya les voy a hacer una distributiva para que nos demos cuenta que a la final me va a dar lo mismo. ¿Ya? Pudo aplicar una ley de absorción, conectores diferentes, proposición que se estaba negando adentro y afuera. Una, me queda lo de afuera con la que no. Sí, esa era la característica de la absorción. Ya, esto me queda condicional Q. Condicional Q. ¿Qué ley aplicamos? Ley de absorción. Es bueno ir colocando al lado qué es lo que vamos haciendo nosotros. ¿Ya? Listo. Ahora ya tenemos en este caso. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Igual de absorción. Ah, no. Sí, no. No, Recuerden que absorción con quién trabaja. Las otras leyes tener que Otras aplicar. leyes, ajá. Ya me tocaría trabajarle a este condicional. ¿Ya? ¿Qué me dice la ley del condicional? P condicional Niego la primera. equivale a la negación de P o Q. Eso me dice la ley del condicional. ¿Sí? Listo. Es la que está acá arribita. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a buscar en este caso trabajar con el condicional. Recuerden que la absorción quedó excluida por el hecho de que trabaja solo con conjunción y disyunción, ¿no? Listo. Entonces, como les decía, esto P y este Q están en forma general, ¿sí? P y Q conectados por un condicional. Entonces, para que tengamos en cuenta, este vendría a ser mi P, ¿no es cierto? Y este vendría a ser mi Q, ¿sí? Son dos proposiciones. ¿A qué me dice que es igual eso? Negación de la primera, ¿ya? Entonces, negación de todo ese corchete que tenemos ahí, negación de P y Q, o la segunda proposición, que es Q. Ley, bueno, yo pongo solo L. ¿Ley de quién? Del condicional. ¿Sí está claro cómo le apliqué la ley del condicional? ¿Sí? Negación de P o Q. Listo. Ahora, ¿qué más haríamos ahí? Profe, yo no entendí muy bien esta parte. ¿Podría repetir otra vez, por favor? ¿Ya? Miren, recuerden siempre, sus leyes están en forma general. Su P y su Q no van a aparecer como P y Q en la mayoría de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Tengo una primera proposición conectada con una segunda proposición. Me dice que la ley del condicional es negación de la primera o la segunda, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa? Acá tengo una ley de condicional. Entonces, para que le tengamos como referencia, esta de aquí va a representar ¿a quién? A mi P en la ley, ¿ya? Y esta de aquí representa a mi Q, ¿ya? ¿Qué me dice? Negación de P. Entonces tengo negación de P, de todo esto, ¿ya? Por eso le copié tal cual a la expresión, negación de todo este, ¿sí? Listo. Negación de todo esto o mi segunda proposición. ¿Cuál es mi segunda proposición? Justo es Q mismo.
aunque puede, digamos, se puede cambiar, pero justo viene a ser Q, ¿ya? Y está aplicada la ley del condicional. Gracias, profe. ¿Ya? Ahora, ya le vemos ahí, ¿qué más podríamos hacer? Sale verdad. Involución. ¿Qué le podríamos hacer ahí? O algo me decían por ahí. ¿Aplicamos involución? No, podríamos aplicar Morgan. ¿Ya? Claro, pueden hacer involución, pueden hacer. Pero recuerden que aquí, esta negación de aquí, ingresa y cambia todo. ¿Sí? Entonces, al momento que ingrese esa negación, ¿qué me va a quedar? Queda P o Q. P O no o... Q. Eso. Negación de Q. ¿Ya? Y aplicamos ley de Morgan y por ahí también estuvo incluida la ley de involución. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque a la final cuando ingresó negación con negación me quedó la P. ¿Sí? O como dice, ¿qué hace Morgan? Cambia todo. ¿Ya? Listo, ya tenemos hasta ahí. ¿Y ahí qué más podemos hacer? Agrupar. No Q o Q. Ya podemos hacer asociativa, ¿no? La asociativa a mi beneficio. En este caso veo que el beneficio es agrupar a dos proposiciones que son similares y está negándose. Entonces es una ley asociativa. ¿Ya? De ahí, ¿qué más? Sale P o Q. De lo que está negativo de Q o Q, sale verdad. Ya tenemos ahí una ley de complemento, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ahí vamos a la tablita y vemos negación de Q o Q. O mejor dicho, en forma general, P o negación de P. ¿Qué me queda? Aquí está, verdadero. Entonces, como digo, no vamos a recordarnos no vamos a memorizar de una, ¿no? Entonces vamos a mi tabla y sé que negación de una proposición, disyunción otra proposición, me queda verdadero. Esto fue ley de complemento. Y ahora, como estamos teniendo un verdadero con proposición, ¿qué leyes vamos nosotros ahí? Aplico identidad y sale verdad. Ya, entonces aplico ley de identidad y me queda verdadero. ¿Ya? Y ahí está resuelta o simplificada la expresión. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, ¿está claro, por favor? ¿Ya? Entonces, miren, o sea, nos sirve bastante el conocerle a las leyes para ver cómo vamos a ir trabajando. ¿Ya? Pregunta, si aquí me salió verdadero, si yo hiciera una tabla de verdad para esa proposición compuesta, ¿qué me debería salir la tabla de verdad? Tautología. Eso, me va a salir una tautología, ¿sí? Entonces, miren, como les decía, esta es otra forma de resolver, ¿ya? Entonces, si es que yo hiciera tabla de verdad, al momento que yo realice la tabla, me va a dar todo, o sea, me va a dar todo verdadero, es decir, me va a dar una tautología, ¿sí? Listo. Y ahora, entre que, por ejemplo, me den que resuelva un ejercicio y haya, supongamos, el valor de verdad. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar con tabla o trabajar con leyes lógicas? ¿Cuál está más factible, más rápido? La tabla. La tabla, ¿no es cierto? Sí. Estas leyes, más que todo, como digo, es otra forma de resolver a mí, en este caso, a mi proposición compuesta. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer otro. A ver qué tal nos va. ¿Ya? O mejor dicho, denme intentando hacerle, ¿ya? Me queda esto. P condicional Q y negación de Q
condicional, negación de P. Listo, mismo concepto, de adentro hacia afuera. ¿Qué nos tocaría trabajar primero ahí? ¿Ya? El paréntesis. Ya, vamos a ver, en el paréntesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, si voy de adentro hacia afuera, tengo que trabajar ese paréntesis. ¿Qué me toca aplicar ahí? Condicional. Eso, tengo que aplicar ley de condicional, ¿ya? Deme entrar desarrollándole, ¿ya? Unos 5 minutitos. Pero quiero que hagan, por favor. Solo verdad, tal vez. Déjenme verle. Déjenme verle. Sí. Ya vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, vamos por acá. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pro año. Pues. Espera un ratito, profe, porque la verdad sí tuvo un poco de más complicación resolver por leyes. Sí, sí. O sea, sí es así, ¿no? Pero
Ahí sí vamos practicando. ¿Dónde estaba esto? A ver, vamos a ir haciendo, ¿ya? Ya. A ver, ¿cómo estábamos acá? ¿Ya? Entonces, miren, como les decía, tomando en cuenta que trabajamos de adentro hacia afuera, nos tocaría trabajar ese condicional, ¿ya? Sabemos que la ley del condicional me dice P condicional Q equivale a la negación de P o Q. Bueno, en este caso está tal cual, ¿no? La ley. Entonces tendríamos nosotros mi P, negación de P o Q y la negación de Q. Ah, acá me faltó. A ver, antes de pasar, ¿ya? Antes de. Yo les mencioné algo aquí, ¿no? No me acordé. Les mencioné que nosotros aquí, si ignoramos, digamos, o no teníamos conocimiento de la ley de absorción, podríamos apoyarnos en una distributiva, ¿sí? Y van a darse cuenta que a la final me va a dar lo mismo, para que antes de que pasemos al otro ejercicio, ¿ya? Si yo deseo hacer distributiva porque tengo conectores diferentes, entonces se distribuye esto, ¿sí? Entonces veamos cómo me quedaría. Negación de P y P, ¿ya? Se distribuye con P. O la negación de P y que se distribuyó con Q, condicional Q. Listo. Y miren, en la primer paréntesis que tenemos ahí, hay una ley de complemento. Denme viendo negación de P y P, ¿qué me queda? Falso. ¿Ya? Entonces esto me queda falso. ¿Ya? Con el O me queda verdadero, con el I es falso en complemento. Entonces tengo falso o negación de P y Q. Ya aquí hice ley distributiva, ¿no? Luego hice una ley de complemento. Ahora me tocaría hacer una ley de identidad. Tengo falso o una proposición. ¿Qué me va a quedar ahí? La preposición. Es decir, me queda negación de P o Q. Condicional Q. Ley de identidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿A dónde llegué? A lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, miren, aumentó un poco el proceso, pero a la final llegué a lo mismo. ¿Ya? Entonces, por si acaso. Entonces, como les he mencionado, no todos vamos a tener la misma visualización, o sea, verle enseguida
digamos, qué tipo de ley aplicamos. Puede ser que en este caso yo haya visto primero hacer una distributiva, entonces, pero a la final llego a lo mismo. ¿Ya? Eso nada más era. Y ahora sí vamos con el que teníamos ahí. ¿Ya? Vamos por acá. Listo, a ver. Entonces, justamente estaba aquí, hice una ley del condicional. Luego de eso, observemos dentro del corchete, ¿qué podemos hacer? La distributiva. Ya, si queremos podemos hacer distributiva. ¿No? ¿O qué más? Absorción parcial. Eso, hay una absorción, ¿no? ¿Por qué? Conectores distintos. Listo. Aprobado, primer punto. Y segundo punto, hay la negación de uno que está afuera con lo de adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí si hago absorción? Me queda lo de afuera, ¿ya? Todo lo de afuera. Negación de Q y con lo de adentro. ¿Con cuál me quedaría? P. Negación de P. Eso, con la que no está, digamos, en este caso negándose. Entonces me queda lo de afuera, negación de Q y con la negación de P. ¿Ya? Es una ley de absorción. Ahora, si es que en este caso hacemos distributiva, ya sabemos a dónde tengo que llegar con la distributiva. ¿Sí? Si es que le vimos primero a la distributiva. Ya, luego de eso nos toca nuevamente aplicar una ley de Condicional. ya, la ley del condicional. Entonces, bueno, recordemos, ¿no? Le tomo a esta como P, ya, imaginariamente. Yo le estoy poniendo aquí y esta como Q. ¿Sí? Listo, ¿qué me dice la ley del condicional? Negación de todo el paréntesis, o sea, negación de P, que P es todo esto, ¿ya? Negación de P o y mi Q es negación de P, ¿sí? Entonces me queda, esto es ley de condicional. ¿Ya? De ahí nos toca la ley de Morgan, ¿no? Ingresa Morgan, ¿cómo me quedaría? Q o P o negación de P. Me queda ley de Morgan. Listo, ¿estamos? ¿Está acá? ¿Ya? Listo. Y finalmente vemos que puedo asociar, ¿no? Porque tengo conexiones. Entonces, P o negación de P. Me queda ley de asociativa, dice. ¿Qué me va a quedar? Con la disyunción en complemento es verdadero. Entonces, ley de complemento. Y ahora finalmente, ¿Puede repetir la última parte que dijo ahí? ¿cuál la de Del- complemento? De asociativo. A la asociativa, miren, como tengo conectores iguales, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Agrupar de la manera que yo desee. En este caso, a mí me beneficia agruparle a estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque son iguales y está uno negándose, me lleva a una ley de complemento. ¿Sí? Entonces, simplemente la asocié de diferente manera. ¿Ya? Entonces, le agrupé estos dos de aquí. ¿Ya? Y esos dos de ahí, ya sabemos que me lleva una ley de complemento. P, disyunción, negación de P, si le vemos en la tabla, me queda verdadero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y finalmente, proposición, disyunción, verdadero. ¿Verdad? Ya, me queda verdadero. Esto es una ley de identidad. ¿Ya? No significa, ¿no? Por si acaso que todos los ejercicios me va a quedar verdadero, ¿no? Listo. ¿Ya?
¿Sí estamos, por favor? ¿Está claro? ¿Alguna duda que hay ahí? Lisa, ¿puede volver a repetir? Yo me confundí desde la ¿En qué partecita? ¿Ya? A ver, bueno, voy a ver, digamos, acá haciendo un resumen desde el condicional de afuera, desde este de aquí. ¿Ya? Listo. Como digo, si es que no le vemos a la absorción, lo que hicimos arriba, hago una distributiva, ¿sí? Y a la final la distributiva va a resultar en esto. ¿Sí? O sea, a la final va a resultar en esa expresión que tengamos nosotros ahí, si es que hago distributivo. ¿Ya? Ahora, como les mencionaba, tengo un condicional, tengo mi P y tengo mi Q. ¿Sí? ¿Qué me dice? Negación de P. ¿Ya? Negación de mi P, de todo esto. O Q. ¿Cuál es mi Q? La negación de P. ¿Ya? Aplicado ley del condicional. Ahora, ¿qué más me toca? Tengo que ingresar a Morgan. ¿Y Morgan qué hace? Cambia todo. Estuvo negado aquí, ahora está, en este caso, su contrario. Estuvo negado acá, acá está, en este caso, el contrario. Y finalmente, esta conjunción se convirtió en disyunción. ¿Ya? Eso es lo que hace Morgan, cambiar todo. ¿Ya? O la negación. Dije una consultita, ¿y Morgan también no le aplica negación de P? No, ¿por qué? Morgan está afectando solo a quién. Solo al paréntesis. Solo al paréntesis, ¿ya? Listo, gracias. ¿Ya? Si es que estuviera afectando a P, debería haber un corchete que me diga que está afectando a toda la expresión, ¿sí? Pero no está afectando en este caso a toda la expresión, ¿ya? Entonces tengo un Q o P, ¿sí? Y ahí sí, ya veo que puedo hacer asociativa. ¿Por qué? Por los conectores iguales. Y buscamos asociar, en este caso, a la P y negación de P. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ir un paso más adelante, ¿ya? Porque sé que al momento que les asocia las dos, esto me lleva a una ley de complemento. ¿Sí? Listo. Y de ahí se aplicó ley de complemento y ley de identidad. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Sí? La única ley que se podría, digamos, repetir sería la condicional, de ahí las otras no se vuelven a repetir, ¿verdad? ¿Cómo repetirse? O volver a utilizar la ley, digamos, de absorción o la ley de Morgan. Si es que lo estoy haciendo bien, no se repetirían. Sí se pueden repetir, es que muchas Sí se pueden repetir. O sea, no es una parte que, digamos, las leyes solo se va a utilizar una vez y nada más. No, o sea, puede utilizarse varias veces, depende del ejercicio en sí. Profe, ¿por qué hay la ley de complemento? Ya, aquí. Este de acá. Sí, exacto. Ya. Entonces, miren, ¿por qué hay ley de complemento? Porque tengo una proposición con la negación de su proposición. Y si vamos a la tablita, esto me va a quedar verdadero. ¿Sí? Recuerden, misma proposición. ¿Por qué les hago esta aclaración? A veces saben tomar y dicen, tengo una P o negación de Q. Aquí puedo hacer ley de complemento. ¿Puedo hacer ley de complemento en eso? ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿cuál es la característica de la ley de complemento? Tiene que ser la misma proposición. Misma proposición negada. Igualita. Entonces, eso, por eso quiero que le vean a las leyes ustedes. Ahí yo no puedo hacer complemento. ¿Ya? Entonces, negado esto. Y prácticamente dos proposiciones que sean diferentes es muy difícil que yo pueda aplicar en este caso algo. ¿Qué estamos viendo como parámetro? Buscamos llegar a proposiciones que sean iguales o similares, en este caso como la de acá.
¿Para qué? Para poder aplicar la ley en este caso de complemento. O puede ser que aparezca ahí de potencia también. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero ver un ejercicio más. ¿Ya? ¿Estamos? Si está, por favor, preguntas. Listen, yo una pregunta, perdón, Inge. No entiendo cómo es que la flechita le cambia a disyunción. Ah, ya. Es por esta de aquí. O sea, estoy cambiando, estoy aplicando la ley del condicional, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, eso quiero que le tomen en cuenta ustedes, ¿ya? Eso quiero que le tomen en cuenta ustedes. Tengo aquí mi P condicional Q. Esto, para yo poder transformarle en función de la disyunción que está aquí, me dice simplemente es la negación de la primera o la segunda. ¿Sí? Entonces, eso estoy haciendo. ¿Por qué estoy trabajando con eso? ¿Por qué estoy buscando dejar yo a la expresión en función de la conjunción y la disyunción? Porque la mayoría de leyes están en función de esas dos. O sea, no me sirve tener un condicional. Entonces, de ley, ¿qué busco? Trabajarle y hacer la ley del condicional, ¿ya? Y como les digo, no va a presentarse un PQ tal cual. Acá sí ocurrió eso. Pero acá, con este condicional, entonces, ¿qué les puse? Les puse aquí como mi P, porque es mi primera proposición, y acá les puse como referencia la Q, que es mi segunda proposición. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué estamos acá nosotros haciendo? Ahora sí, que ya tengo identificado, aunque esto deberíamos hacerlo mentalmente. Ya aquí les estoy escribiendo. Entonces, ¿qué me dice? Negación de P, es decir, negación de todo ese corchete que tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Negación de P, de todo esto. O Q. ¿Cuál es mi Q? Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, estoy aplicando la ley. ¿Por qué aplico, como les digo? Porque no me sirve tenerle como condicional. Porque como condicional yo no puedo trabajar con leyes, porque la mayoría de leyes están en conjunciones y disyunciones. Entonces, ¿qué buscamos? Que ese conector que le tengo como condicional trabaje o quede en función de la conjunción o la disyunción. ¿Sí? Porque ya sabemos que de esa manera ya vamos a poder ir viendo qué tipo de ley vamos a ir aplicando. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? ¿Ya? ¿Alguna duda más que haya? ¿No hay preguntas? Vamos a ver por acá. A ver, ¿cuál pongamos aquí para hacerle? Vamos a hacerle este de aquí. Un ratito. Ya. Hagamos este más. Ya, quiero que todo este de aquí parece larguísimo. Vamos acá. Ya. Voy a ponerle de acuerdo a lo que le tenemos nosotros. Negación de P o Q o paréntesis, negación de R y P o Q, paréntesis, condicional P y condicional Q. ¿Ya? Eso tengo. Vamos a ir trabajando en este caso. Vemos nosotros acá, siempre hay que ir, o sea, siempre vamos viéndole
a ver qué haríamos o qué pasa si yo trabajo suelto. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Si vamos tomando en cuenta trabajar de adentro hacia afuera, digamos, buscaríamos nosotros soltarle a esa disyunción exclusiva, ¿sí? Pero esa disyunción exclusiva, ¿sí? Vemos que si yo hago va a ser larguísima, ¿sí o no? Acá está en la propiedad de disyunción exclusiva, ¿sí? Entonces va a aumentar bastante mi ejercicio, ¿sí? Entonces veamos, antes de yo soltarle, si es que hay alguna propiedad más, ¿ya? Con la negación de R no me beneficia en nada. ¿Por qué? Porque son tres proposiciones diferentes que no me van a llevar a ningún lado, trabajarles a esas tres proposiciones o hacer una distributiva ahí. No me va a beneficiar en nada. Son tres proposiciones distintas que no me van a ayudar, ¿ya? Sigamos viendo hacia afuera, ¿ya? Veamos acá. Observémosle a esto de aquí. ¿Existirá algo para poder simplificar eso? ¿Qué va a hacer Morgan? Morgan tampoco puedo aplicar todavía, porque Morgan ingresa a conjunción y disyunción solita, y hay una disyunción exclusiva. Las leyes La como porción no, porque tiene ese V y esa iguales en los dos. Ya. Es una absorción. ¿Ya? Miren, ¿qué está pasando? Esta proposición que yo tengo afuera es una misma proposición que yo tengo adentro. ¿Sí o no? Son igualitas, las dos. Por lo tanto, ¿puedo o no puedo aplicar absorción? Antes de hacer absorción, recuerden que hay que verificar que los conectores sean diferentes. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Que los conectores sean diferentes. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sí está cumpliendo para hacer absorción. Miren, si le extrapolamos a la ley, aquí tengo mi P, O, Q y P. ¿Sí o no? Entonces, simplemente representado de una manera diferente. Pero bueno, a mí no me gusta poner esto porque a veces se confunde. Lo que yo quiero es que reconozcamos aquí que tengo conectores distintos y que tengo una proposición que está adentro y afuera igual. Por lo tanto, ¿a qué era igual eso? Si tenía esto, P, la proposición. O, P y Q. ¿Qué es lo que me quedaba? La proposición que se está repitiendo. Hay una absorción ahí. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar finalmente? La negación que está fuera de todo, negación, y lo que me sobra es ¿qué? Si quieren puedo ponerle corchete aquí. Bueno, P y Q. Listo. ¿Ya? Entonces, miren cómo me ayuda a mí poder observar en este caso esas leyes. Porque si yo decidiera soltar esto, créanme que nunca acabamos con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros tenemos que ir viendo qué está pasando. Aquí debe existir algo si estoy viendo que está aquí dos expresiones parecidas. Entonces, ¿qué está? En este caso nos llevó a aplicar una ley de absorción. ¿Estamos? ¿Está claro esa? Sí. ¿Ya? Listo. ¿Y qué pasó con la R? ¿Mandé? Ya, pasa con la R lo que pasa con la ley de absorción. ¿Qué me dice aquí? Si tengo P y P repetidos, la Q absorbe. Por eso se le conoce como absorción. Es decir, todo se va a resumir en que me quede solamente P. ¿Sí? Desaparece. Por eso se le conoce como ley de absorción. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Ya? Listo. Esta ya le vamos a terminar el día lunes, ¿ya? Solamente lo que quería es que le visualicen en este caso de que no nosotros necesariamente necesitamos ir soltando, en este caso, expresiones y todo lo demás. Primero hay que ver
que si hay algún parecido, si puedo reducirle a la expresión, porque si es que, como les decía, si yo decidía soltarle a esta expresión con la ley de la disyunción exclusiva, se me iba a hacer un larguísimo el ejercicio y no me iba a llevar tampoco a nada. Entonces, hay que ir observando eso, ¿sí? Ya le vamos a terminar el día lunes. Y de deber, ¿dónde estaba? Deben haciendo, o sea, estoy trabajando con el PDF que les mencioné en la página 43, ¿sí? Los que dicen ejercicios de trabajo autónomo. ¿Ya? Por si acaso de ahí estoy trabajando. ¿Ya? Estos dos, ¿sí? Para que tengan como referencia, ¿ya? Y para que sepan a dónde tenemos que llegar. Trabajaríamos las dos expresiones del bicondicional. Este lado de aquí va a terminar en un falso, ¿ya? Y este lado de acá va a terminar, déjenme ver en qué termina. En P, o sea, en su forma simplificada, me va a quedar en P o negación de Q. ¿Ya? Para que sepan a dónde en este caso deben llegar. ¿Ya? Y ya con esta expresión, que ya son simplificadas, trabajaría en el bicondicional. ¿Sí? Listo. Inténtenle realizar, por favor, estos de aquí. Y la 8 me dice, utilizando leyes de álgebra de proposiciones, demuestre. ¿Ya? Entonces ya me está pidiendo demostrar. O sea, ya me dice ya que al momento que yo ya trabaje toda esta expresión, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Su expresión simplificada va a ser P. Listo. Entonces, ambas aplicando leyes. Con leyes lógicas, ¿sí? Vamos a ver eso de ahí. Listo. Entonces, bueno, ya saben la 8 a dónde tienen que llegar. La 7 también ya les doy una referencia. Todo el, digamos, el trabajo interno terminarme en un falso y todo el trabajo interno del otro corchete va a terminar en esta expresión. Y finalmente ahí trabajarían con el bicondicional. ¿Sí? Listo. Entonces, si hay alguna duda, por favor, me dicen nomás ahí por el WhatsApp. ¿Ya? Pero necesito que le haga, que le realice, que practique. Como sé decir, si no les sale, borran todo y empiezan de nuevo. Entonces eso es la manera para que, digamos, vayamos practicando. ¿Sí? Y ya el día lunes vamos a ver un poquito más de esta parte de leyes para repasar. Listo. Entonces quedaríamos hasta ahí, chicos, ¿ya? Si es que no hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Listo, chicos, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Buen día.